días, amigos, un gusto estar otro domingo con ustedes. Una cordial bienvenida a Domingo es Fiesta para conocer más y mejor la palabra de Dios. Soy Carlos González y es momento de recibir ahora al Padre Gerardo Aste, sacerdote de la Compañía de Jesús. Gerardo, muy buenos días, bienvenido a Domingo es Fiesta. Muchas gracias, Carlos. Buenos días a ti y a todos los que nos escuchan todos los domingos. Me da pues mucho gusto poder estar nuevamente con ustedes en Domingo es Fiesta para conocer un poquito más la palabra de Dios. Y hoy me dará gusto conversar contigo, Carlos, y profundizar en las enseñanzas del Evangelio que hoy día nos toca. Acompáñame entonces, Gerardo, para escuchar la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos del 24 al 43. Ya es el fin del tiempo, y los segadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El Hijo del Hombre enviará sus ángeles, y arrancarán de su reino a todos los corruptos y malvados, y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor. Estamos atentos, Gerardo. Explícanos, por favor, de qué se trata el Evangelio de hoy. Mira, Carlos, seguimos en el capítulo 13 de Mateo. Y como sabes, en este capítulo, el evangelista reúne 7 parábolas destinadas a hacernos entender los misterios del reinado de Dios. El domingo pasado conversamos acerca de la primera parábola, tal vez la más importante, que fue la del sembrador. Y vimos que Jesús hace como el sembrador. Lanza al aire sus enseñanzas con la esperanza de que sean acogidas por buena tierra, es decir, por personas que den fruto abundante. En el Evangelio de hoy, el Señor nos va a contar otras 3 parábolas para enseñarnos que el Padre desea reinar en medio nuestro, para que el mundo sea mucho mejor para todos, ya que cuando Él reine plenamente, habrá verdadera paz y verdadera justicia. Nadie pasará necesidades, no habrá ni sufrimientos ni dolores, y hasta la muerte quedará vencida. Primero nos cuenta la parábola del trigo y la cizaña, para que entendamos que Dios reinará a pesar del mal que hay en el mundo. Y luego, 2 pequeñas parábolas complementarias, la de la semilla de mostaza y la de la levadura, para enseñarnos a que no abandonemos, que cualquier esfuerzo, por pequeño que sea, que podamos hacer para ayudarlo a reinar, será de mucho beneficio. Ahora, Gerardo, si bien en las parábolas Jesús busca enseñarnos los misterios del reinado de Dios, ¿por qué tiene que usar parábolas? ¿Por qué no nos dice abiertamente qué significa que Dios reine? Bueno, sucede, Carlos, que el reinado de Dios no se puede definir con facilidad, pues es una realidad demasiado rica y compleja. Y cualquier definición que se intente dar se quedaría corta. Solo podemos hacernos idea de lo que significa que reine a través de imágenes y parábolas, es decir, por medio de analogías y comparaciones que nos inviten a pensar en su misterio. En los evangelios Jesús nunca define lo que es el reinado de su Padre. Y en el texto de hoy, por ejemplo, fíjense que cada parábola empieza con las palabras: el reino de Dios se parece a. Pues con esto nos está enseñando que lo que engloba la expresión reinado de Dios no se puede capturar o encerrar en unas cuantas definiciones o conceptos. A lo largo de su vida pública, Jesús nos irá enseñando acerca del reinado de su Padre mediante sus palabras y obras. Y con cada expresión y con cada gesto suyo, iremos descubriendo nuevas dimensiones del extraordinario reinado de Dios. ¿Y qué nos quiere enseñar, Gerardo, Jesús con las 3 parábolas de hoy? Bueno, como escuchamos al inicio, la primera parábola fue la de la cizaña en el campo. Esta parábola responde a 2 preguntas que con frecuencia nos hacemos. La primera es: si Dios es bueno y quiere nuestro bien, ¿por qué permite el mal en el mundo? Y la segunda: ¿y por qué Dios no elimina el mal de una vez y para siempre? Bueno, pues a través de la parábola de la cizaña en el campo, Jesús nos va a responder y nos va a enseñar que Dios respeta absolutamente la libertad que nos ha dado. Incluso respetará la decisión de todo aquel que elige en contra de él. Además es de notar que de las 3 parábolas de hoy,
Esta es la única que Jesús va a explicar. Entonces voy a hacer como hicieron los discípulos de Jesús, pues según Mateo, los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. ¿Nos las puedes aclarar ahora? Bueno, pues Jesús, a fin de explicarles el sentido de esta parábola, lo primero que hace es darles las claves de lectura. Y les dice, el que siembra es la buena semilla, y es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos del reino y la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los segadores los ángeles. Entonces, con esta clave de lectura, veamos la parábola. Pero antes ayuda a aclarar que la cizaña se parece mucho al trigo y si no se tiene cuidado, suele crecer con él. Pero se la considera maleza porque tiene un hongo que hace tóxica su harina y por eso se descarta. Dicho esto, Jesús empieza su enseñanza diciéndonos, el reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Bueno, pues con esta afirmación de entrada, Jesús nos está enseñando que Dios creó al hombre bueno, de buena semilla, para que viva en el mundo, en su campo y sea feliz. Dios no creó el mal, ni quiso el mal para nosotros, solo quiso el bien, pero además nos creó para que seamos felices. Sin embargo, debido a la libertad que nos dio, debido a la libertad que nos dio, Él en realidad busca que elijamos lo que Él quiere, pero finalmente terminaremos eligiendo lo que nosotros queremos y finalmente no seremos felices. Ahora abrió la posibilidad de que nosotros elijamos lo que Él no quiere y si hacemos eso, nosotros mismos crearemos el mal. Gerardo, te pido por favor unos segundos, nos vamos a una pausa y luego regresamos para continuar con este interesante diálogo. Pausa y regresamos en Domingo es Fiesta. Estamos en Domingo es Fiesta, soy Carlos González y junto al padre Gerardo Aste conversamos sobre las parábolas de Jesús. Gerardo, Dios no creó el mal ni quiso el mal para nosotros, nos has dicho. Y entonces, ¿cómo así el mundo se llenó de mal? Bueno, Carlos, mira, según la parábola, mientras la gente dormía, su enemigo fue y sembró cizaña en medio del trigo y se marchó. Recordemos que la cizaña son los partidarios del maligno. Es decir, son aquellos que libremente eligen hacer lo que Dios no quiere. Son los que eligen aprovecharse y abusar de la gente para su propio beneficio. De esta manera, cuando la gente se duerme, el mal se instala en el mundo. Es decir, se instala cuando las personas se adormecen y se distraen con los placeres de este mundo. Y es entonces cuando el enemigo, es decir, el diablo, aprovecha las distracciones nuestras para tentarnos a volvernos cizaña, hacernos partidarios del maligno en medio del buen trigo, eligiendo lo que Dios no quiere. Y de esta manera su reino, que fue originalmente sembrado con buena semilla y destinado al bien y a la felicidad, terminó, por nuestras propias decisiones, mezclado con cizaña. Entonces la parábola nos dice que cuando el trigo empezaba a verdear y se formaba la espiga, apareció que vayamos a arrancarla. Arrancar la cizaña es lo que a menudo muchos deseamos, pues pensamos que si eliminamos a los malos, el mundo caminará bien. El problema es que buscamos eliminar el mal con violencia. Por ejemplo, muchas personas que tal vez conozcamos piden la pena de muerte para todos los que hacen el mal. Pero sucede que la pena de muerte ha existido a lo largo de todos los siglos pasados y no ha erradicado nada. Este no parece ser el camino para eliminar el mal. Gerardo, ahora tenemos una pregunta de nuestros oyentes sobre el Evangelio de hoy. Vamos a escucharla y luego continuamos con tu respuesta. Padre, buenos días. ¿Y entonces cómo habría que actuar con aquellos que eligen hacer el mal? Mira, ciertamente
Atacar con violencia la violencia no es el modo cristiano de proceder. Dios no piensa así. Más bien, como dice el Señor en Ezequiel 33:11, yo no me complazco de la muerte del malvado, sino que el malvado se convierta de su conducta y viva. Dios pues no está a favor de la pena de muerte. Su deseo es que el pecador se convierta para que viva. Por eso le respondió Jesús, no arranquen la cizaña mientras que el trigo está creciendo, porque podrían arrancar también el trigo. Déjenlos crecer juntos hasta la siega. Según esta parábola, la justicia vendrá al final, cuando llegue la cosecha. Ya vimos que el día de la cosecha es el último día, el día del juicio. Por eso dice Jesús, lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. Cuando llegue la siega, diré a los segadores, arranquen primero la cizaña, átenla en gavillas para quemarla, y el trigo almacénenlo en mi granero. Ese último día será pues el día de la justicia definitiva, y se sabrá el destino de quienes no han querido convertirse, a pesar de todas las oportunidades que Dios les ha dado. Ese día es el que espera la iglesia, pues ese día Dios reinará definitivamente entre nosotros. Pero esto no significa que tenemos que ser pasivos ante el mal, de ninguna manera. Nosotros siempre tenemos que oponernos al pecado, a toda clase del mal, pero siempre hay que procurar ayudar al pecador. Pero Gerardo, el final de esta parábola me queda un poco confuso, pues, ¿cómo defender al malvado si estamos rodeados de mal? La verdad, Carlos, es que no es fácil de hacerlo. Pero Jesús supone que quienes seguimos su camino estaremos más abiertos a entender esta enseñanza. Pues termina su explicación diciendo, el que tenga oídos que oiga. En otras palabras, esto que les digo lo va a entender solo aquel que busca a Dios y sigue sus caminos. Lo cierto es que la presencia de la cizaña, de gente que hace el mal, es evidente. Y el mal sigue presente en el mundo y en nuestras calles. Lo podemos ver todos los días. Y seguirá presente hasta el último día. Además, lo vemos por todas partes. Engaño, violencia, corrupción. E incluso podemos llegar a ser víctimas de su fuerza destructiva. A este punto la pregunta es, ¿vale la pena vivir con honestidad en un mundo así? ¿Vale la pena colaborar para que Dios reine? No sería un esfuerzo inútil, pues parece que todo lo que hacemos por ser justos y honestos cae en saco roto. Bueno, pues para responder estas preguntas y animarnos a trabajar por el reino, a pesar de la presencia de la cizaña, Jesús nos cuenta un par de parábolas más y de esta manera nos enseña que a pesar de todo sí vale la pena ser honestos y justos y trabajar para que Dios reine. Entonces, ¿por qué vemos, Gerardo, brevemente la segunda parábola? La segunda parábola es la del grano de mostaza. En esta parábola Jesús nos dice que el reino de los cielos se parece a un grano de mostaza que uno siembra en su huerta. Con esta parábola, Jesús quiere que tomemos conciencia de la enorme diferencia que hay cuando trabajamos para que Dios reine entre el esfuerzo que ponemos y los resultados obtenidos. Porque un grano de mostaza es más pequeño o casi del tamaño de la cabeza de un alfiler, y sin embargo crece hasta hacerse un arbusto lo suficientemente grande como para albergar a los pajaritos. Bueno, pues la diferencia entre el tamaño del grano de mostaza y el del arbusto crecido es enorme. De la misma manera sucede cuando tomamos la decisión de ayudar a Dios a que reine, nuestro esfuerzo por actuar con rectitud es como un grano de mostaza. Puede parecer insignificante, sin embargo sus efectos son tan grandes en nuestro entorno que hasta los pajaritos podrían hacer sus nidos en sus ramas. ¿Y podrías explicarnos rápidamente la última parábola, la de la levadura? Bueno, en la última, Jesús nos dice, el reino de los cielos se parece a la levadura que una mujer amasa con 3 medidas de harina hasta que todo fermente. Esta última parábola va a insistir en lo mismo, es decir, en que no abandonemos nuestro esfuerzo por vivir rectamente, pues aquí también la cantidad de levadura en relación a la cantidad de harina es muy poca. Sin embargo, sus efectos en toda la masa son grandes, y poca levadura hace que todo fermente. A los que queremos seguirlo, Jesús quiere enseñarnos que somos como la levadura, pues aunque somos pocos y nuestro aporte es muy limitado, si llevamos una vida veraz, justa y recta, su efecto multiplicador es tan grande que seremos capaces de fermentar toda la masa.
Y Carlos, como el tiempo es un poco limitado, quizás pasamos a la buena noticia. Muy bien, Gerardo. Gracias por esta explicación, por hacernos entender bien estas parábolas. Y esto es tan bueno como la buena noticia que vamos a escuchar ahora. El 25 de julio, la Iglesia recuerda la memoria de Santiago Apóstol. Gerardo, ¿qué nos puedes decir de esta excelente noticia? Mira, Carlos, Santiago junto con su hermano Juan fue uno de los 12 apóstoles de Jesús. Los dos hermanos, Santiago y Juan, junto con su padre Zebedeo, vivían en Cafarnaúm y llevaban una pequeña empresa de pesca en el lago de Galilea. Hasta que un día Jesús los invitó a unirse a su grupo. Ante la invitación del Señor, ellos, según nos dice Marcos 1:20, dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, se fueron tras él. A Santiago, el hermano de Juan, se le conoció como Santiago el Mayor, para distinguirlo de Santiago el de Alfeo, o Santiago el Menor, que era otro de los apóstoles del grupo de los 12. Santiago, junto con Pedro y Juan, se convirtieron en los 3 amigos íntimos del Señor y con él compartieron momentos muy importantes de su vida, como su transfiguración o su agonía en el huerto. Y según la tradición, después de Pentecostés, Santiago viajó a España a anunciar la buena noticia por esas tierras, y por eso se le considera patrono de España. La tradición sostiene que en el año 40 después de Cristo, en Zaragoza, a orillas del río Ebro, a Santiago se le apareció a la Virgen María sobre una columna de mármol conocida como el Pilar. Y según la tradición, María llegó a Zaragoza en su cuerpo y alma antes de su asunción. Bueno, pues la tradición también cuenta que Santiago regresó a Jerusalén y fue martirizado por Herodes Agripa, que era nieto de Herodes el Grande, entre el año 41 y 42. Y según la leyenda, 2 de sus discípulos llevaron su cuerpo de vuelta a España. Actualmente a Santiago se le venera en Santiago de Compostela, en Galicia, al noroeste de España, y el famoso Camino de Santiago es un símbolo de la peregrinación a la tumba del apóstol. Muchísimas gracias, Gerardo, por la explicación. Ya hemos llegado a la parte final, pero antes queremos recibir la bendición de Dios. Vamos a pedirle pues a Dios, que es bueno y misericordioso con todos y que quiere siempre que todos vivamos y seamos felices, que Él nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y permanezca siempre con todos nosotros. Amén. Carlos, muchísimas gracias. Amén. Gracias también a todos ustedes y les deseo a todos un buen domingo y una muy buena semana. Buenos días a todos. Un fuerte abrazo, Gerardo. Un fuerte abrazo también para todos nuestros oyentes. Que tengan todos un excelente domingo. Muy buenos días. Hasta otra edición de Domingo es Fiesta. Gracias.